Solo logró visualizar una silueta, él contaba, en forma oscura humanoide, pero no lo pudo definir como una persona en sí. La vecina dicen que se quedó pálida de ver lo que le estaban diciendo y le decía Nonia María. En ese momento mi cuerpo comenzó a levantarse de la cama, como empezar a flotar. Hola amigos, nuevamente bienvenidos a este podcast Onda Paranormal, en el cual hoy les traigo el capítulo número 4 de nuevas experiencias e historias que me han hecho llegar a alguien de confianza, alguien del círculo familiar. Y para que usted tenga un preámbulo, vamos a estar hablando sobre los relatos que le han sucedido a mis abuelos junto con mi madre cuando ella era pequeña, allá en los años 1970 aproximadamente. Si es primera vez que nos estás viendo, mi nombre es Marcel, es un gusto que estés aquí con nosotros y te agradezco mucho por tu tiempo. El primer relato que te traigo el día de ahora lo he llamado El Pozo de Agua. Cuando mi mamá tenía aproximadamente 9 años, ella vivía pues con mis abuelos, sus hermanos, que eran promedio creo que de 6 hermanos si no me equivoco, y vivían en la parte de San Miguel, un departamento aquí en El Salvador. En aquellos tiempos el servicio de agua potable en los pueblos, que hoy todavía se viven esos sucesos, no es muy favorable, por lo cual la gente tiene que caminar largas distancias e ir a recoger esos agua para poder abastecer para los usos diarios de la casa. Y entonces toda la familia, ya que eran varios, aprovechaban y hacían un solo viaje a eso de las 4 de la mañana aproximadamente. Ellos se levantaban alrededor de las 3:30 para comenzar a caminar todo aquello por medio del monte, la hierba, las veredas, hasta llegar al nacimiento de agua, donde ellos lograban abastecerse de este vital líquido. En este lugar donde nacía el agua se formaba una poza de agua. Acá en El Salvador las conocemos como unas pequeñas lagunas, pues también podían creerse tipo unos cenotes allá en México, para que puedan tener una idea. Resulta que para ir a recoger o ir a carrear, como nosotros le decimos acá en El Salvador, el agua, ellos tenían que recorrer un periodo más o menos de 30 minutos desde donde estaba la casa hacia el lugar donde estaba el nacimiento de agua natural, por lo cual tenían que hacer este recorrido. Salían justamente a las 4 de la mañana aproximadamente para aprovechar las primeras horas de la mañana y poder regresar lo más antes posible para reincorporarse a sus labores diarias, más que todo mi abuelo y mi abuela en el área agrícola. Al llegar al lugar comenzaban ya a llenar sus cántaros de agua, y aquí te voy a dejar una ilustración para que entiendas que es un cántaro, lo que los salvadoreños le llamamos cántaro, pero en otros lugares le pueden llamar de diferente manera. Entonces ellos se dedicaban a llenar los cántaros, y una vez que los tenían listos todos los familiares, que estamos hablando que eran un promedio de 8, por lo cual iniciaban el recorrido de regreso por aquellas veredas oscuras, porque todavía no salían los rayos del sol. Por lo cual, como era de costumbre, mi abuelo tenía la costumbre de él irse a la última parte de la fila, porque todos iban en fila india. Cuando la familia ya iba a medio camino, pues mi abuelo comenzó a escuchar que detrás de donde ellos venían, comenzó a escuchar unos pasos. Estos pasos típicos en la maleza, en el monte, donde se oye que se van quebrando hojas secas, y los pasos van como siguiendo sus mismos pasos que ellos llevaban. Mi abuelo se da la tarea de querer ver de quién se trataba o quién era el que los venía siguiendo, pues porque primeras impresión podíamos pensar que era por la hora y todo el recorrido. Cuando él gira su mirada, solo logró visualizar una silueta, él contaba, en forma oscura humanoide, pero no lo pudo definir como una persona en sí. Pero su mente ya sabía él que era una persona que tal vez tenía malas intenciones en contra de la familia, por lo cual él se acercó a mi abuela y le dice: mira María, le dijo, comenzá a caminar rápido y que no vuelvan a ver atrás. Todos empezaron a agilizar el paso porque se iban diciendo: apúrense, apúrense, apúrense. Mi abuelo relata que lo que logró visualizar estaba a unos 30 o 40 metros de distancia de donde ellos iban, y mi abuelo, como era costumbre de aquel entonces, manejaba su machete a un lado y su
pistola por acá para evitar cualquier atraco o algo por el estilo. Al notar la presencia, inmediatamente sacó su arma y la cargó. La llevaba en la mano, pues esperando que esa amenaza no hiciera nada, y él continuó el camino, pues preocupado, me imagino yo, en su debido tiempo por toda la familia, ya que llevaba los hijos de él pequeños, como el caso de mi mamá, que andaba alrededor de los 9 años. Mi mamá era bien apegada a él, por lo cual iba cerca. Y di cuenta a mi mamá que ella también trató de girar la vista para ver quién era, y él le dijo: no veas para atrás y camina rápido. Pues dicho y hecho, comenzaron a hacer ese recorrido más rápido de lo normal, cargados con ese cántaro de esa hora en medio de la maleza. Es algo difícil. Mi mamá me cuenta que todos estos minutos que tardaron en terminar de llegar a su casa lo sintieron más largo de lo normal, ya que nunca lograban salir de la vereda, y que aparte lograron percibir todos que aquello que los venía acechando no era algo bueno, no era nada normal, ya que tenían esa sensación de escalofríos o de temor, de miedo, o como se dice, se les ponía la piel de gallina. Después de hacer este recorrido y al salir de la vereda, ya estaban a unos cuantos metros de donde estaba la cerca de la casa, por lo cual mi abuelo esperó a que salieran todo. Él se quedó a una distancia de la vereda, se giró para ver quién era el que iba a salir, porque se seguían escuchando los pasos, y pasó un tiempo y el sonido de los pasos dejaron de sonar. Él se quedó esperando, expectante a ver quién era o qué era lo que estaba sucediendo, pero resulta que de la vereda no salió nadie, por lo cual mi abuelo alistó su arma, hizo un disparo al aire como son de advertencia, y continuaron hacia la casa ya a dejar el agua. Siguió la rutina normal de ese día para toda la familia. A esta hora ya empezaban a salir los rayos del sol, por lo cual ya estaba pronto a amanecer. Mi madre dice que después mi abuelo, platicando con mi abuela después de la jornada y todo en el día, le comenzaba a comentar que cerca del pozo de este nacimiento de agua donde ellos iban a carrear el agua, ya habían reportado y se habían encontrado diferentes personas que ya las habían desvivido en estos lugares. Entonces mi abuela le preguntaba: ¿será, le dice, que habrá sido algún espíritu de estas personas que quedaron ahí? Mi abuelo le dijo: pues la verdad no sé, no te puedo asegurar nada, pero que nos venían siguiendo. Esta historia en la familia, pues casi todos mis tíos la cuentan, y una de mis conclusiones, bueno, primero es preguntarnos, ¿verdad? ¿Será que realmente habrá sido un alma en pena de alguna persona que vivieron en este lugar? ¿O un espíritu tratando de hacerles algún tipo de daño? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que pudo haber sido aquello que mi abuelo logró visualizar y que venía acechando a la familia? Si tienes algún relato por el estilo, te invito a que me lo compartas y con mucho gusto lo vamos a exponer por acá. Y puedes dejarme aquí abajo en los comentarios qué crees que pudo haber sucedido ese día a mi familia en aquel tiempo. Y vamos a la segunda historia del capítulo del día de ahora. Yo la he llamado La Tía Perdida. Pues resulta que una hermana de mi mamá, en el año de 1985, por la pobreza en la que vivían y la situación económica del país era muy difícil, por lo cual decidió tener que emigrar para poder encontrar el sueño americano. En su recorrido hacia los Estados Unidos, ella logró comunicarse por última vez desde México. Decía que estaba en el DF. Ese día se logró comunicar con la familia. Fue 2 días antes del suceso del famoso terremoto del año 1985 que sacudió a México, que fue un suceso lamentable donde muchas personas perdieron la vida. Mi abuela con mis tíos pues comenzaron a preocuparse, ya que mi tía, que iba de camino hacia los Estados Unidos, se encontraba en esta ciudad en el momento o 2 días después de que ellos tuvieron comunicación con ella durante este terremoto, por lo cual se estaban esperando lo peor. Con el tiempo nunca más se volvió a comunicar con la familia desde aquel entonces del año 1985, por lo cual también ellos asumieron que realmente la tía había perdido la vida en este terremoto en México. En el transcurso del tiempo, pues la resignación, no quedaba otra opción más que solamente esa, por lo cual
quedaron así y todos asumieron que así había sucedido con mi tía Narcisa. Pero unos años más tarde, estoy hablando ahí como por el año 1995, habían transcurrido alrededor de unos 10 años de este suceso. Para ese tiempo mi mamá estaba viviendo con mi abuela en su casa por temas de que necesitaba cuidarse, etc. Mi madre, viviendo ya con mi abuela, un día venía de regreso de su trabajo. Estamos hablando que aquí el horario es como a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde aproximadamente. Venía de camino entrando hacia donde estaba ubicada la casa de mi abuela, donde se encontró una vecina que está algo cerca de la casa, a una distancia como unas 6-8 casas, por lo cual pues se saludaron, buenas tardes y todo lo demás. Lo curioso fue que vino esta vecina y le dice: hola, Nia Loli, ya vino su hermana, ¿verdad? Mi madre se quedó extrañada viéndola, no comprendía qué le estaba queriendo decir. Mi madre extrañada le dice: ¿cuál hermana? La vecina le dice: Narcisa, su hermana. Mi madre le dice: ¿y a dónde la vio? La vecina le dice: aquí hace un rato acaba de pasar y le pregunté: hola, ¿qué tal, Narcisa? ¿Cómo está? Qué alegría volverla a ver. ¿Viene a ver a sus hijos y a su mamá? Ella cuenta que la tía también le respondió que estaba bien, que sí estaba de regreso y que estaba alegre de estar ya en casa. Mi madre, para ese entonces ya extrañada, alterada, porque ya le había dicho el nombre, quién era y todo, le pregunta: ¿y para dónde agarró? La vecina le dice: ahí bajó, se metió a la casa, a su casa. Mi madre, alegre, pero a la vez estaba algo extrañada, que cómo era posible eso, apresuró su paso al llegar rápido, entra a la casa, pero al entrar mi madre cuenta que solo encontró a mi abuela en la rutina normal de cada día. Mi madre, por lógica, le preguntó a mi abuela: ¿dónde está Narcisa? Mi abuela le responde: ¿qué estás diciendo? Mi madre le dice a mi abuela: sí, la vecina me acaba de decir que la vio venir a mi hermana y que entró a la casa y que aquí estaba y que habló con ella ahorita que venía. Mi abuela se queda en silencio y le dice: no, hija, aquí no ha venido nadie, no ha entrado nadie a la casa, solo yo he estado. Mi madre comienza a contarle todo lo que la vecina le había contado y mi abuela solo se quedó callada, como meditando de lo que estaban diciéndole, lo que había sucedido. Al día siguiente salieron y se encontraron con esta vecina, por lo cual le preguntaron de nuevo si era cierto lo que le estaban contando. Esta vez mi abuela le preguntó. La vecina, con toda seriedad y seguridad, ella le decía que sí y le comenzó a contar lo mismo que le contó a mi mamá un día anterior. Mi abuela le responde a la vecina que eso es imposible que pueda ser, porque ellos asumen que mi tía Narcisa quedó sin vida el día del terremoto en México en el 1985, y estábamos hablando que era el año 1995, hace 10 años atrás, por lo cual es imposible, le dice, que haya sido Narcisa, quizás vio a otra persona. La vecina dicen que se quedó pálida de ver lo que le estaban diciendo y le decía: no, Nia María, le juro que era Narcisa, yo la vi, hablé con ella y entró a su casa. Por su rostro lograron notar que sí era cierto lo que ella estaba diciendo y que no estaba mintiendo por nada en el mundo. Mi mamá le pregunta a la vecina: ¿y cómo la vio? Normal, le dice, como que la estoy viendo a usted ahorita, completa y todo, y salió a su casa. No puede ser. Las tres se quedaron en silencio y retomaron sus rumbos donde iban. La pregunta será: ¿serán capaces las almas de regresar a los sitios donde están sus seres queridos, donde hubieran perdido la vida? ¿Serán capaces de llegar hasta ese lugar? ¿O será que siempre han estado ahí, solo que nosotros no podemos verlo, ya que ellos están, como se dice,
en otra dimensión, en otra vibración. La pregunta que surge de esta historia es: ¿tú qué crees que haya sido aquello? ¿Crees sobre este tipo de experiencias que viven muchas personas? Cuéntame en los comentarios qué crees que pudo haber sucedido, o si has tenido alguna experiencia similar o alguien de tu familia ha vivido algo similar al caso de mi familia. Vamos al tercer relato del día de ahora, acá en tu capítulo número 4 de Onda Paranormal Podcast. Esta historia yo la he llamado Estaba flotando. Esta historia la contaré en primera persona y al finalizar el relato les contaré de quién se trata la persona a la cual le ha sucedido esta experiencia paranormal y bastante aterradora. Una noche, como ya era de costumbre mía, iba con los amigos a jugar fútbol a una cancha cercana. Terminábamos ya tarde, más o menos como eso a las 11 de la noche aproximadamente. Regresábamos a casa. Ese día, al estar ya en mi cuarto, me sentí muy cansado de jugar fútbol, de toda la actividad del día, pero me sentía más cansado de lo normal que yo solía sentirme por la actividad física. Cuando me acosté a mi cama alrededor de las medianoche, 12 de la noche, tenía la costumbre de dormir sin sábanas por el calor y todo lo demás. Al rato de estar ya al punto de casi dormirme, empecé a escuchar ruidos afuera del cuarto, como que si alguien estuviera pasando. Ya me imaginé que quizás era mi hermano, quizás era alguien de la casa que andaba ahí haciendo algo. Por eso no le puse mucha importancia. Pero los pasos nunca se detenían y pareciera que estuvieran caminando en círculos. Al pasar varios minutos me levanté a revisar quién era, pero al salir del cuarto no logré visualizar a nadie. Bueno, me regresé a la cama tratando de volver a tomar el sueño y poderme dormir. En un lapso de unos 10 minutos después volví a escuchar estos pasos, pero esta vez los pasos yo los logré escuchar que venían en dirección hacia la puerta donde estaba ubicado mi cuarto y que se detenían en la puerta. Ya no le puse mayor importancia ya que estaba el paso que ya casi yo recuerdo que me quedaba dormido. Comencé a sentir un escalofrío en el cuarto y noté que la temperatura de mi cuarto había descendido drásticamente, que no era algo normal. Pero de igual manera seguía con los ojos cerrados. No quise hacer nada. A los segundos empecé a sentir en mi cama cómo generaba una cierta vibración. Yo en ese momento estaba más alerta porque pensé que estaba temblando, pero dejó de hacer el movimiento. Yo dije, ya pasó, ok, a dormir. Y nuevamente en ese momento, ya que estaba por quedarme dormido, comencé a sentir una sensación rara que yo nunca había sentido o experimentado en la vida. Yo pensaba en mi mente que de seguro se trataba por el cansancio del juego, de andar en actividad todo el día, y que eso era como quizá una deshidratación o algo por el estilo lo que yo estaba pasando. Y de la nada mi cuerpo comienza a generar también una vibración, como haciendo este movimiento. En ese momento mi cuerpo comenzó a levantarse de la cama, como empezar a flotar, o como quien dijera alguien, a levitar por sí solo. En ese momento quedé paralizado, pero seguía moviéndome hacia arriba. Logré abrir los ojos, noté que estaba a una distancia de 30 centímetros de distancia de mi cama. En el momento que yo noto esto, caigo de golpe nuevamente en la cama y me despierto así asustado. Me levanté y ¿qué está pasando? Me quedé asustado, me quedé congelado, aterrado de lo que acababa de experimentar. No comprendía realmente qué estaba pasando. ¿Me acaba de pasar esto? Comencé a sudar y con piel de gallina, como lo conocemos normalmente. Nosotros le conocemos en El Salvador como me ericé el cuerpo. Volví a acostarme, pero a la vez tratando de encontrar una explicación a lo que yo había experimentado. De seguro, dije yo en mi mente, quizá ya estaba dormido y en ese momento sentí esto. Por lo cual pues ya estuvo, ya pasó, fue un mal sueño. Pero también dije en mi mente, pero qué sueño más vivido, más real y feo el que acabo de vivir. Cuando ya estaba tratando de volver a dormir, en ese mismo punto, cuando tú ya estás casi que te duermes y que estás como entre consciente y dormido aún, justamente en ese punto comencé a sentir nuevamente esta sensación en mí.
volví a sentir que comencé a flotar. Pero esta vez, al abrir los ojos, estaba casi cerca del nivel de donde estaba el techo de la casa. En ese momento me asusté porque pude notar que el techo lo tenía a unos 20 centímetros de distancia. Y en ese momento vuelvo a caer de golpe a la cama y me levanto. Yo pensé, por Dios, volví a soñar lo mismo. ¿Qué está pasando? Me logré calmar y nuevamente me volví a acostar, tratando de entender, comprender o asumir que aquello era un sueño. Voy nuevamente a tratar de dormir, pero esta vez al regresar a la cama, a los segundos comenzó nuevamente esta sensación en mi cuerpo y nuevamente sentí perfectamente que el cuerpo comenzó a flotar una vez más. Solo que esta vez sí tenía los ojos abiertos y alcancé a visualizar por la ventana que entraba el reflejo de la luna cómo mi cuerpo iba elevándose cada vez más. Cuando había alcanzado una altura aproximada de 1 metro del nivel de donde estaba mi cama, y de repente, como si se tratara de una fuerza como magnética que te jala, sentí que mi cuerpo salió disparado hacia la dirección donde estaba la puerta. Yo inmediatamente pensé, está la puerta y está la pared, me voy a dar de golpe. Y así fue. En ese momento me di un golpe contra la pared y reboté en el lado de la puerta, que incluso logré escuchar el sonido de este golpe. Pero en el mismo momento del golpe salí disparado nuevamente a la cama con esta velocidad, como cuando se hacen las películas de Hollywood y todo esto que solo ves pasa rápido las luces. Salgo disparado a la cama, me quedé quieto nuevamente y muerto del miedo por lo que acababa de pasar. Trataba de entender, pero no le encontraba lógica alguna o alguna lógica real. Estaba totalmente espantado ante este suceso. Pero la historia no termina ahí, me sigue contando que nuevamente, al estar ya en su cama tratando de calmarse, comenzó a sentir nuevamente esa sensación en su cuerpo, con la diferencia que esta vez sí estaba despierto, estaba completamente lúcido con los ojos abiertos y comenzó a sentir nuevamente que su cuerpo comenzó a levantarse de la cama. Cuando estaba a una altura considerable, logró girar su vista hacia la cama. Y lo más aterrador y espeluznante que yo he podido vivir, vi mi cuerpo en la cama dormido plácidamente. Y nuevamente esa fuerza incontrolable me jaló, siempre en dirección hacia la puerta. Asustado, yo decía, me querían llevar. Y en ese mismo momento yo pensé, ¿será que ya me morí? Cuando salgo proyectado hacia el lado de la puerta, trato de luchar para que esto no suceda y logro notar que mi cuerpo ya ha pasado más de la mitad, estaba como a la altura de la cintura, entre el cuarto y el patio donde quedaba el cuarto. Por lo cual yo me podía ver que estaba como atrapado, pero yo me rehusaba a irme, porque según yo quizás ya me estaba muriendo y ya me iba. Lo más aterrador es que yo sentía que del otro lado, donde estaban mis piernas, sentía que me sujetaban los pies y al mismo tiempo comencé a escuchar unos susurros. Lo único que no logré distinguir qué era lo que me estaban queriendo decir, solo eran como unos susurros, se escuchaban, pero no logré comprender nada. En mi lucha por no permitir que terminara de salir o que me halaran, me negué, me rehusé y decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Porque yo en mi mente decía, no me quiero morir. Y con el mismo impulso logré soltarme, pero otra vez la misma fuerza esta que les comento me lleva disparado nuevamente a la cama. Pero hoy sí sentí que caí encima de mi cuerpo, que caí encima de alguien. En la misma, mi cuerpo se levanta, vuelvo a ver a la cama, si ya era yo, y ya estoy de pie y todo cerrado. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué me está sucediendo? Me quedé en el cuarto aterradísimo. Pasó un tiempo que no quería salir, no quería ir a ver qué pasaba. Y luego agarré valor y dije yo, del ruido que he hecho, porque yo escuchaba un escándalo, de seguro mi hermano, mis papás ya deben estar despiertos, o deben de estar viendo qué está sucediendo, voy a salir. Agarro valor y salgo de mi cuarto
y al salir todo estaba en paz y en calma. Todos dormían plácidamente, solo yo estaba experimentando ese suceso aterrador. Incrédulo, que yo no podía entender cómo es que no habían escuchado esa bulla, me regreso al cuarto. Pero esta vez dejé la puerta abierta porque yo dije, si vuelve a pasar, mejor que me vaya de una sola vez y no voy a estar golpeándome con la puerta en cada momento. Pero ya no volvió a suceder más. Yo no logré dormir y me quedé en la cama hasta que logró amanecer. Desde esa experiencia ya nunca más volví a experimentar algo similar como esto que viví en ese año. Ahora vienen las preguntas. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido? ¿Qué es lo que pasó? ¿Habrá sido una pesadilla de esta persona? ¿Fue un intento de un viaje astral? ¿O habrá sido una fuerza maligna que quería hacerle algún daño? De esta historia nacen muchas preguntas y posiblemente muchas respuestas también. Recuerden que aquí no se trata de convencer a nadie, cada uno puede ser libre de sacar sus propias conclusiones. La persona que nos comparta esta historia y todos estos sucesos nunca lo ha contado a nadie, hasta hoy que se está contando por medio de este podcast, el cual la persona que experimentó todo esto fui yo. En carne viva y propia yo experimenté este suceso que todavía se me acaba de poner la piel de gallina, como se dice, porque a nadie se lo había contado, jamás lo había guardado en mí y quedó algo para mi historia realmente. Y bien amigos, así es como hemos llegado al final de este episodio de Onda Paranormal Podcast. Espero que te hayan gustado las historias y relatos que hemos contado el día de ahora, ya que han sido sucesos que han sucedido a mi familia y la tercera que me ha sucedido a mí. Si es primera vez que nos estás viendo, mi nombre es Marcel, te agradezco muchísimo por tu tiempo de estar acá escuchando y viendo todos los relatos que tenemos para todos ustedes. Recuerden que si tienen alguna experiencia que quieren que contemos en este podcast de forma anónima o quieren que digamos su nombre, háganos llegar al correo ondaparanormalpodcast@gmail.com, que lo van a poder encontrar acá en la descripción del video. Te invito a nuestro próximo episodio, que cada vez se va poniendo más aterrador. Así que nos vemos en el próximo video de Onda Paranormal Podcast.